El espejo de los gritos. Cuando llegué al hotel, ya era de noche. Un viaje de trabajo me había llevado a una ciudad en la que nunca había estado, y lo único que quería era descansar. La recepcionista me entregó la llave con una sonrisa, pero cuando mencionó el número de la habitación, noté un leve titubeo en su voz. No le di importancia en ese momento. Subí por el ascensor y recorrí el pasillo hasta mi habitación. Al entrar, el lugar me pareció común, aunque el aire dentro estaba denso, como si nadie hubiera abierto una ventana en mucho tiempo. Dejé la maleta, me quité los zapatos y fui directo al baño a refrescarme. Fue ahí cuando noté el espejo. Era enorme, ocupaba casi toda la pared frente al lavamanos, pero lo extraño era el marco. Parecía antiguo, con grietas finas en las esquinas. Pasé la mano sobre el vidrio y sentí un ligero escalofrío al tocarlo. Algo en mi reflejo no me gustó, pero lo atribuí al cansancio. La primera noche dormí sin problemas, aunque tuve sueños extraños. No los recordaba del todo al despertar. Solo quedaba una sensación de inquietud. El segundo día, mientras me cepillaba los dientes, escuché un sonido ahogado. Apagué el agua del grifo y me quedé inmóvil. Volvió a sonar. Parecía un gemido bajo, como si alguien estuviera llorando. Me acerqué al espejo y apoyé el oído contra él. Lo que escuché entonces me dejó sin aliento, un grito desgarrador. Me aparté de golpe mirando a mi alrededor. No había nadie más en la habitación. Me dije a mí mismo que seguramente el sonido venía de otra habitación y traté de ignorarlo. Pero esa noche las cosas empeoraron. Me despertó un golpe seco. Miré el reloj. 3:12 AM. Me incorporé en la cama y presté atención. Otro golpe. Venía del baño. Me acerqué lentamente y antes de encender la luz, un nuevo sonido me heló la sangre. Era un murmullo que venía del espejo. La voz era baja y entrecortada, como si alguien intentara hablar entre sollozos. «Déjame salir». Mi cuerpo se paralizó. La voz sonaba cerca, demasiado cerca. Encendí la luz y di un paso hacia atrás. El espejo seguía ahí, reflejando mi rostro pálido. Pero algo no estaba bien. Mi reflejo parecía diferente. La expresión en mis ojos no era la misma que tenía en ese momento. Entonces, el cristal se estremeció, como si algo golpeara desde el otro lado. Salí corriendo de la habitación y bajé a la recepción, exigiendo un cambio de cuarto. La recepcionista no pareció sorprendida. Sin decir mucho, me dio otra llave. Antes de irme me atreví a preguntar: ¿alguien más se ha quejado de esa habitación? Ella me miró fijamente antes de responder. Hace años, un huésped desapareció al parecer, hizo algo de brujería en esa habitación. Encontramos rastros de ropa vieja y velas. Pero desde entonces, bueno, la gente dice que todavía algo está ahí, atrapado en el espejo. Debajo del colchón. Cuando llegamos a Tecolutla, ya era de noche. Viajamos desde la Ciudad de México, y el camino había sido largo. Mi abuela, mis tías y yo nos quedaríamos en la casa de unos familiares. Al llegar, nos recibieron con café y pan. Entre pláticas y risas, el cansancio empezó a notarse en todos, así que nos asignaron nuestras habitaciones. La casa tenía un pasillo largo y estrecho. A la entrada estaban los cuartos de mis tías y mi abuela. El mío quedaba casi al final, junto al patio. Era un cuarto pequeño con una cama y una puerta con mica semitransparente. Desde la cama podía ver si alguien pasaba por el pasillo o se acercaba a la puerta. Me acosté sin cambiarme de ropa. Estaba tan agotado que el sueño me venció de inmediato. Pero a las 2:30 de la madrugada, un ruido me despertó. Alguien tocaba la puerta. Golpes suaves, insistentes. Con los ojos pesados miré hacia la mica. Una mano estaba apoyada contra ella. Parpadeé varias veces, pero el sueño era demasiado fuerte y volví a quedarme dormido. A las 4:00 de la mañana, los golpes regresaron, más firmes esta vez. Me desperté de inmediato, recordando que ya habían tocado antes. Giré la cabeza y vi la misma mano contra la mica. Me incorporé y abrí la puerta de golpe. No había nadie. Caminé hasta el cuarto de mis tías.
Toqué la puerta y una de ellas me abrió con cara de sueño. Le pregunté si alguna de ellas había tocado la puerta de mi habitación. Me miró confundida y negó con la cabeza. Entró a mi cuarto y revisó conmigo. Todo estaba en orden. Me dijo que durmiera y que al día siguiente veríamos qué podía hacer. Volví a la cama con la mente inquieta. Me acosté boca abajo y traté de relajarme. Fue entonces cuando lo sentí. Algo se movió debajo del colchón. Unas manos comenzaron a presionar mi espalda. Pequeños golpes, como si quisieran llamar mi atención desde adentro del colchón. Me incorporé de un salto y encendí la luz. El cuarto estaba en completo silencio. Revisé debajo de la cama. Nada. Pasé el resto de la noche sin dormir, esperando que volviera a suceder. A la mañana siguiente, una de mis tías decidió quedarse conmigo en la habitación. Yo no le mencioné lo del colchón. Sentía que si lo decía, me tomarían por loco. Esa noche dormí tranquilo, sin interrupciones. Pero al día siguiente, mi tía me despertó con el rostro pálido. ¿No escuchaste? Volvieron a tocar la puerta en la madrugada. Pero lo peor, se detuvo un momento, tragando saliva. Es que sentí algo debajo del colchón, como unas manos presionándome la espalda. Le conté lo que me había sucedido la noche anterior. Su expresión se endureció. Decidimos contarle a los dueños de la casa. Cuando escucharon nuestra historia, se miraron entre ellos, incómodos. Esa habitación siempre ha tenido cosas raras, murmuró uno de ellos. Nadie sabe qué es, pero nunca hemos podido dormir tranquilos ahí. La mano bajo la cama. Cuando mi esposo me dijo que tenía un viaje de trabajo a Veracruz, decidimos que Emiliano y yo lo acompañaríamos. No solíamos hacer muchas salidas juntos, así que nos pareció una buena oportunidad para cambiar de aire. Nos hospedamos en un hotel antiguo en el centro de la ciudad. Tenía una arquitectura colonial preciosa, pasillos largos con espejos antiguos y un patio interno con una fuente. A primera vista, el lugar tenía su encanto, pero desde que entramos en nuestra habitación, me sentí un tanto intranquila. Había algo extraño en el ambiente, una sensación de pesadez difícil de explicar. La habitación tenía 2 camas grandes. Emiliano dormiría en una y mi esposo y yo en la otra. La primera noche, apenas habían pasado unas horas cuando escuché el grito de mi hijo. Me levanté de un salto y lo encontré sentado en su cama, abrazándose las piernas, con la mirada clavada en el suelo. «Mami, hay alguien debajo de mi cama», susurró con voz temblorosa. Encendí la luz y revisé. No había nada. Le aseguré que solo había sido una pesadilla y lo acosté nuevamente. Se quedó dormido, pero yo pasé la noche inquieta, sintiendo que alguien nos observaba desde algún rincón de la habitación. La segunda noche fue peor. Emiliano se quejaba de que no quería dormir solo, pero mi esposo insistió en que no lo malcriáramos. Lo acostamos en su cama y apagamos las luces. Cerca de las 3 de la mañana, un ruido me despertó. Eran sollozos. Me giré y vi a Emiliano aferrado a las sábanas, con el rostro pálido. «Me agarró», susurró. Me senté de golpe. «¿Qué dices, mi amor?», pregunté, encendiendo la luz. Señaló el suelo. Miré hacia abajo y mi corazón casi se detuvo. Justo debajo de la cama, sobre la alfombra, había un rastro de arañazos, como si alguien hubiera clavado las uñas en el piso y se hubiese arrastrado hasta desaparecer. Mi esposo trató de calmarme, diciendo que tal vez el desgaste del piso ya estaba ahí, pero yo sabía que no era cierto. Los arañazos eran frescos. Emiliano no quiso dormir solo esa noche, así que lo pasamos a nuestra cama. La tercera noche, mi esposo tuvo que salir temprano a trabajar y nos quedamos solos en la habitación. Intenté distraer a Emiliano con juegos y televisión, pero cuando cayó la noche, el ambiente se volvió pesado de nuevo. Antes de acostarnos, revisé bajo la cama. No había nada. Alrededor de las 2 de la madrugada, un sonido seco me despertó, como un golpe. Miré a mi lado y vi que Emiliano estaba profundamente dormido, pero su cuerpo parecía tensarse por momentos, como si estuviera soñando algo horrible. Me levanté con cuidado y en ese momento
Tuve la misma sensación que cuando entré por primera vez al cuarto. Miré hacia la cama de Emiliano y vi una mano huesuda y oscura que salía desde debajo del colchón y se cerraba en torno a su tobillo. Mi instinto fue tirar de él con fuerza. Lo tomé en brazos y corrí hacia la puerta, pero estaba trabada. Algo en la habitación se reía, un sonido bajo, gutural. Emiliano despertó y comenzó a gritar. Con todas mis fuerzas, empujé la puerta hasta que finalmente cedió. Salí corriendo con mi hijo en brazos hasta la recepción. Los empleados me miraron con extrañeza, pero en cuanto les conté lo sucedido, sus rostros cambiaron. Se miraron entre ellos y uno de ellos, con voz baja, murmuró: «Ya ha pasado antes». Les pedí explicaciones, pero solo me recomendaron cambiar de habitación. No quise quedarme un segundo más en ese hotel. Desperté a mi esposo por teléfono y nos fuimos de inmediato. Mientras el taxi nos llevaba por las calles silenciosas de Veracruz, Emiliano, aún temblando, me susurró algo que me dejó helada. «Mami, aún la veo. Nos está siguiendo». El mensaje en la pared. Llegué al hotel casi a la medianoche, agotado por el largo viaje. Era un lugar antiguo, con una fachada elegante pero descuidada. La recepcionista me entregó la llave con una sonrisa forzada y me indicó el camino a mi habitación en el tercer piso. El pasillo estaba en penumbras, iluminado apenas por algunas lámparas tenues. Al llegar a la habitación, tuve como un mareo. Nada fuera de lo común, pensé. Solo el cansancio del viaje. Dejé la maleta en el suelo y me desplomé en la cama sin siquiera cambiarme de ropa. Minutos después, mientras me quitaba los zapatos, algo llamó mi atención. En la puerta del closet, escrito con un marcador rojo desteñido, se leía un mensaje: «No duermas en esta cama». Sentí un vacío en el estómago. ¿Una broma de mal gusto? ¿Un mensaje viejo dejado por algún huésped anterior? Me acerqué para examinarlo mejor, pero al pasar la mano sobre las letras, me di cuenta de que la tinta estaba fresca. Traté de calmarme, diciéndome que probablemente alguien lo había escrito poco antes de mi llegada. Aún así, decidí no arriesgarme. Moví la maleta a la esquina y me recosté en el pequeño sillón junto a la ventana. No era la opción más cómoda, pero al menos me sentía más tranquilo. Las horas pasaron lentamente. A eso de las 3 de la madrugada, un ruido sordo me despertó. Parecía venir del closet. Contuve la respiración. De nuevo, el sonido, como si algo rascara la madera por dentro. Me levanté con cautela y me acerqué. Con una mezcla de miedo y curiosidad, giré la perilla y abrí la puerta de golpe. Vacío. Nada más que mis camisas colgadas y un viejo espejo empolvado. Suspiré aliviado y estaba a punto de cerrarlo cuando noté algo en el reflejo. Había alguien detrás de mí. Un hombre de rostro pálido y ojos hundidos me observaba desde la cama, pero cuando volteé, no había nadie. El pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo, tomé mi maleta y corrí fuera de la habitación. En la recepción, la misma recepcionista de antes me vio bajar las escaleras con el rostro desencajado. No tuve que decir nada. «Fue la 207, ¿verdad?», preguntó con voz apagada. Asentí, sin aliento. «No debieron volver a rentarla», susurró, evitando mi mirada. No pedí explicaciones. No quería saber quién había dormido ahí antes de mí, ni por qué dejaron aquel mensaje. Solo recogí mis cosas y me fui de ese hotel para no volver jamás. La llamada de la habitación vacía. Mariana llevaba meses trabajando en la recepción del hotel. Era un empleo tranquilo, salvo por las noches, cuando la atmósfera cambiaba. Los pasillos oscuros y el eco de los pasos le daban un aire inquietante al lugar, pero ella trataba de ignorarlo. Esa madrugada, cerca de las 3, el teléfono sonó. La pantalla marcaba que la llamada provenía de la habitación 306. Mariana respondió con su tono habitual. «Recepción, ¿cómo puedo ayudarle?». Nadie respondió, solo un silencio profundo. Mariana repitió el saludo, pero lo único que escuchó fue una respiración entrecortada. Colgó, pensando que era una mala conexión. Minutos después, el teléfono volvió a sonar.
la misma habitación. Esta vez, al contestar, una voz baja y distorsionada susurró: «No debí quedarme aquí». El escalofrío recorrió su espalda. Miró el sistema y confirmó lo que ya sabía. La 306 estaba vacía. Desde hacía días no había huéspedes en esa habitación. Tomó el walkie-talkie y llamó a Miguel, el guardia nocturno. «Miguel, revisa la 306. Estoy recibiendo llamadas de ahí». Unos minutos después, Miguel respondió con voz confundida: «La puerta está cerrada con llave y no hay luces encendidas. Voy a entrar». El radio emitió un silencio estático por unos segundos, hasta que Miguel habló de nuevo, con un tono nervioso. «Mariana, el teléfono de la habitación está desconectado». Ella sintió el aire volverse pesado a su alrededor. Se le secó la garganta. «Entonces, ¿quién está llamando?». Un golpe seco resonó en la línea. Luego, el walkie-talkie se llenó de un ruido chirriante. Mariana retrocedió un paso, sintiendo que algo en el hotel la observaba desde la oscuridad. Nunca volvieron a recibir llamadas desde la 306, pero desde aquella noche, cuando pasaba frente a esa habitación, Mariana juraba escuchar el sonido de un teléfono sonando desde dentro. You promised you'd take me there someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you to come to see me.